En el libro del Génesis, capítulo 14, va a aparecer un personaje misterioso que lo va a retomar la carta a los hebreos. Nos referimos a Melquisedec. Después de haber derrotado a Abraham, algunos reyes cercanos a donde él estaba habitando, llega este personaje Melquisedec y le ofrece pan y vino. Génesis capítulo 14, verso 18. Y lo va a retomar precisamente porque se habla de un sacerdocio muy distinto al que Dios confió a la tribu de Leví. Ustedes pueden ver en el libro de de Josué, capítulo 13, verso 33, y va a decir ahí que la tribu de Leví tendrá como heredad ofrecer holocaustos. El Señor es su herencia. A ellos no les tocó en la repartición de la tierra prometida, sino que se dedicarán al culto, más a la vida espiritual. Y Cristo no pertenece a esa tribu de Leví, sabemos, pertenece a la tribu de Judá. Entonces, con Cristo comienza un nuevo sacerdocio, y un sacerdocio pleno, eterno, que lo comparte con aquellos que Él elige para ofrecer el sacrificio precisamente de la Eucaristía. Fíjense lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 5. Cristo no se atribuyó a sí mismo el ser sumo sacerdote, sino que se lo confirió a aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, el Padre eterno. Y dirá en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 10, Dios le confirió el ser sumo sacerdote. Fíjense nada más. A semejanza de Melquisedec, ese personaje que vivió prácticamente 19 siglos antes de Cristo. Llama la atención que aquel personaje ofrece pan y vino, como si estuviera preanunciando el misterio también eucarístico. Recordemos, nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20, cuando el pueblo judío estaba ofreciendo el cordero pascual, el que se sacrifica como recuerdo de aquella liberación de Egipto, el mismo Cristo Jesús como sacerdote reúne a sus apóstoles, entrega su cuerpo, tomen y coman todos de él, toma aquel cáliz. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí Él es ofrenda, Él mismo es el sacrificio, Él mismo es el sacerdote y lo confía a los suyos. Hagan esto en memoria mía. Confía su sacerdocio a aquellos que Él quiere y sabe por qué. Y ellos ofrecerán este sacrificio que le compete precisamente al sacerdote, ofrenda agradable a Dios Padre. Cuando tengan oportunidad, busquen en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el verso 26, va a decirnos ahí: porque cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, se actualiza su misterio pascual. Ese sacerdocio de Cristo que ha confiado en su iglesia es lo que hace posible que haya el sacrificio eucarístico, la hostia viva, presencia real de Jesús, salvación para todos.
En ese sentido, el sacerdocio de Cristo que se ha prolongado en su iglesia sigue siendo camino de santificación para su pueblo. Por eso, en esta mañana, pues le agradecemos al Señor el don del sacerdocio en su iglesia, que hace posible su presencia real en la Eucaristía, que hace posible ser purificados, perdonados también por la gracia sacramental, que hace posible que se siga transmitiendo esta auténtica doctrina en su pueblo, con el fin de que se vaya perpetuando la enseñanza que encomendó a los suyos. Vamos a pedirle al Señor que valoremos cada día el sacerdocio dentro de la iglesia, que valoremos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, gracias precisamente a ese ministerio que dejó el mismo Cristo Jesús en medio de su pueblo. Oremos por los sacerdotes difuntos, vivos, o los que están en la tribulación, en la enfermedad, por su salud, por su perseverancia, por su entrega al Señor. Y donde quiera que se encuentren, allá ellos asuman realmente con responsabilidad esa encomienda que Dios ha dejado en su pueblo. Que perdone la debilidad, las flaquezas, las limitaciones. No eligió ángeles para ser sacerdotes, no eligió a seres puros espirituales. Son hombres concretos, somos hombres de carne y hueso. Estamos también en la lucha, en la prueba, en medio de nuestras debilidades, tratando de responderle con fidelidad e integridad al Señor nuestro Dios. Aún en medio de nuestra debilidad, Él se hace presente sacramentalmente. Que sea bendición su presencia siempre en nosotros.